vamos a mirar a Romanos capítulo 12, versículo 3. La ubicación es algo importante en nuestra vida. Yo estaba leyendo un artículo sobre una niña en el estado de Florida, en Estados Unidos, que fue atacada por un tiburón y después de estar de vacaciones ahí y luego mordido por el tiburón, médicos que estaban en la playa miraron el sangre y respondieron y reaccionaron en el tiempo perfecto. Dice el artículo, luego de repente escuchamos mucha conmoción a nuestra izquierda. Mientras estábamos en el agua, ambos médicos huyeron del agua, pero miraron hacia atrás, vieron sangre e instintivamente reaccionaron. Sacaron a la niña a la playa y luego pudimos comenzar a trabajar para detener la sangre. Y pudimos obtener turniquetas para asegurar sus vías respiratorias. Mientras los dos médicos atendían a la adolescente, en la escena sangrienta, otros profesionales médicos en la playa corrieron a ayudar. En otras palabras, esta niña fue rescatada y salvada porque varios doctores reconocieron su lugar en la vida, reconocieron su ubicación, incluso que estaban en la playa, reconocieron nosotros somos los que tenemos que salvar, nosotros somos los que tenemos que tomar acción. Y es igual en el reino de Dios, que Dios está enviando, mandando un llamado a nosotros para entender nuestro rol, para entender nuestro papel, para cumplir en el reino de Dios, nuestra ubicación, nuestro lugar, las coordenadas que son importantes para la voluntad de Dios para nuestra vida. Quiero predicar este sermón, la ubicación de Dios en nuestra vida. Romanos 12, versículo 3. Dice, digo pues, a cada uno de ustedes por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Primeramente quiero hablar de la veracidad de la ubicación en nuestra vida. Dios ha escogido cosas para nuestra vida, para hacer para Él. Versículo 3, la fe que Dios repartió a cada uno. Está hablando de lo que nosotros hacemos en la vida. Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En otras palabras, Dios les dio a estos hombres cosas para hacer en la voluntad de Dios. Igual Él nos ha dado a nosotros, cada uno que está aquí, cosas para hacer para el reino de Dios, cosas a maneras en cómo debemos de vivir nuestras vidas. Muchas personas van y viven en diferentes partes del mundo sin pensar qué es lo que Dios quiere para mi vida, dónde quiere que Dios estacione mi vida. Mi esposa es uno de mis héroes más importantes en mi vida. ¿Por qué? Porque ella está en su segundo hija naciendo acá en Colombia. Cuando yo hablo con los médicos, cuando nació mi hijo Lincoln, yo estoy apuntando a mi esposa y diciendo estadounidense y estadounidense colombiano. Y ellos me están mirando como confundidos, como que no pueden calcular por qué dos estadounidenses están acá naciendo niños. Es porque es la voluntad de Dios. Es la manera en cómo quiere Dios que nosotros vivimos nuestra vida, no esperando que llegamos a Estados Unidos, esperando que la voluntad de Dios sea cumplido a través de nuestras propias vidas. Primero Tesalonicenses capítulo 4:7 dice, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. En otras palabras,
somos llamados para vivir de cierta manera con nuestra vida, en santidad, en pureza, limpio de cualquier pecado, en obediencia de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está mostrando mi esposa, que ella está dirigida, ella está dedicada para vivir así como Dios quiere para su vida. Nosotros podemos hacer suposición de que se trata de lo que queremos de hacer o de lo que podemos hacer. Piensa en las palabras de Moisés en Éxodo 4:10. Dice: entonces Moisés dijo al Señor: oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo de boca y de lengua. Así fue Moisés, no era su capacidad, no fue su habilidad, pero fue la unción de Dios que le ayudó a hacer la voluntad de Dios. Piensa en Sansón. Él era un hombre que pensaba que era su habilidad que le ayudaba a vencer el enemigo, pero él fue equivocado. Jueces 16:20, y ella le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. En otras palabras, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras habilidades no determinan lo que Dios escoge para nosotros. Mi habilidad de español no determina lo que Dios quiere para mi vida. Mi ciudadanía no escoge lo que Dios quiere para mi vida. Mis deseos, mis sueños, no le importa a Dios. Lo que importa a Dios es lo que Él tiene como camino para nuestra vida. Lo que Él decide para nosotros. Lo que pensamos que no podemos hacer no es tuyo para escoger. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero Dios dice: yo quiero que lo haces, yo quiero que lo cumples a través de mi palabra, a través de mi respaldo de tu vida. Cada uno de nosotros tenemos diferentes cosas que Dios escoge para nosotros. Tenemos ubicaciones en específica que Él escoge para nosotros. Versículos 6 hasta 8 en nuestro capítulo de Romanos dice: de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte con liberalidad, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Habilidad de enseñar, exhortar, dar. Déjame decir, estos deben ser practicados dentro de la voluntad de Dios. El otro día, viernes, estamos en el estudio bíblico y estamos hablando sobre los talentos y bendiciones de personas y cómo utilizan las personas sus habilidades financieras. Y estamos hablando de los cantantes y cómo lo usan para el mundo. Déjame decir, esas cosas fueron hechos para utilizar dentro del reino de Dios, para avanzar lo que Dios tiene para la vida de cada persona, para la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros no somos capaces de escoger lo que queremos en la vida muchas de las veces? Piensa en el discípulo Esteban. Si cuando tienen tiempo, yo quiero que lean Hechos capítulo 7, versículo 54, dice: escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Aquí está Esteban. Dios ha puesto una misión, una palabra, un sermón en su corazón para enviar este mensaje a las multitudes. Esteban no escogió el mensaje. Esteban no escogió el multitud. Y más importante, Esteban no escogió la reacción de las multitudes. Esta multitud en específica fueron una multitud dura. Y después de que Esteban predicó con pasión, predicó con celos, la palabra que Dios le dio,
el multitud lo mataron. Pero a veces es así la voluntad de Dios para nuestra vida. No es nuestro más grande deseo de la vida que quiere ser cumplido. Pero hay cosas que Dios nos ha dado. Hay cosas que Él te ha dado, cosas que las que quiere que te ejerzas dentro de su voluntad. Piensa en Jonás, capítulo 1, versículo 2, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. En otras palabras, Dios escogió Nínive para Jonás, pero Jonás dijo, voy a Tarsis, voy a hacer mi propia voluntad. El contexto de nuestra historia de Romanos, de nuestro texto, Pablo está hablando del cuerpo de Cristo. Él está hablando de los ojos, de las manos, de los pies, de las diferentes funciones del cuerpo. Versículo 4. Porque de la manera que un solo cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma función. Para que nosotros cumplimos el reino de Dios. En otras palabras, no puedes hacer lo que tú quieres. No puedes escoger lo que tú quieres en el reino de Dios. Hay ciertas cosas que Dios nos ha llamado a hacer. 1 Samuel 30, versículo 24. Igual parte han de tener los que descienden a la batalla y los que se quedan con el equipaje, que se lo reparten por igual. En otras palabras, hay muchos roles, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, en la voluntad de Dios, y cada uno es bien importante. Cada uno es necesario para que ellos que van y ellos que envían, los que quedan, tienen que cuidar ciertas cosas. Hay necesidades en la iglesia, hay necesidades en la voluntad de Dios. No simplemente podemos abandonar nuestro puesto y hacer cualquier cosa. Nuestra iglesia está llegando al punto cuando el pastor y su esposa no pueden hacer todo. Estamos llegando al punto cuando si queremos crecer más, otras personas tienen que tener copias del pastor y la esposa del pastor para que podamos extender nuestro carpa, extender nuestro ministerio, alcanzar más personas para el evangelio. La iglesia tiene que ver la necesidad en frente de ellos y cumplirlo. Ministerio, servir en la iglesia en diferentes capacidades, ser fiel a una iglesia. Si vamos a enviar una iglesia, si vamos a hacer un punto de lanzamiento para otras iglesias, alguien tiene que dar. Estoy hablando de las finanzas, estoy hablando de su tiempo, de sus esfuerzos. Si alguien va a dar, alguien tiene que invitar y orar y evangelizar. Si ellos van a hacer esto, alguien más tiene que ir y predicarles y cumplir esas diferentes partes del ciclo para cumplir la voluntad de Dios, para ir para todas partes del mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La función del cuerpo es algo critical. Las necesidades, manos, pies, ojos, diferentes órganos que tienen su propia función para cierto propósito, si no están en su lugar, déjame decir, hay una necesidad que crezca, hay un dolor en la iglesia, si no estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Es crucial que piensas que tienes que ser dedicado a una sola iglesia. Es importante que crees que tienes que parar de rebotar a diferentes iglesias, flotando a cualquier pastor, que tienes el deseo para escuchar y visitar cualquier iglesia, porque el cuerpo tiene funciones, tiene cosas que necesita, y si estás faltando de tu lugar donde Dios te ha llamado, estás dañando el cuerpo. ¿Cuánto sabe que no te puedo prestar mi ojo? No te puedo prestar a mi pierna.
Igual no te puedo prestar a mi espalda, a mi columna o diferentes partes de mi cuerpo. Puedo prestar un mano de ayuda, pero solo un mano de ayuda no quiere decir que lo vas a llevar por varios días, porque yo no puedo funcionar sin esas partes. Las cartas que Pablo escribió, Efesios, Corintios 1 y 2, Galatas, Romanos, fueron cartas escritas para cierto grupo de personas, batallando y luchando con ciertos asuntos y problemas de su cultura, de su sociedad. No todos fueron iguales, no todos fueron del mismo grupo de personas. Igual nos está enseñando que mira, esta iglesia pertenece acá y el mensaje de Dios es para esa iglesia. El misión, el deseo de Dios para esta iglesia es único y no puedes estar brincando a diferentes lugares, creyendo en diferentes propósitos y misiones. Entonces, segundamente, quiero hablar del problema de la ubicación. Porque vivimos en un mundo que está obsesionando con la palabra atención. Ellos piensan que se trata de posición en la iglesia. Ellos piensan que se trata de atención, el solo enfoque atrás del micrófono, atrás de la pantalla. Y las personas que se quieren involucrar, solo quieren involucrarse para que se puedan ver, para que se puedan ser vistas. Fíjate en las personas religiosas, personas que son los que más hablan para que todos se enfoquen en ellos. Y muchos me preguntan, pastor, ¿por qué solo quieres preguntas en el estudio bíblico? Porque personas quieren dar comentario y no aprender. Ellos quieren enseñar su propia doctrina en lugar de preguntar de lo que está enseñando en la iglesia. Y déjame decir, esto es equivocado, porque estás dañando en los pensamientos y maneras de pensar de los nuevos conversos. Hablan de su otra iglesia y cómo estaba funcionando allá. Hablan de los títulos que ellos tenían en el pasado, evangelista, misionero, tal persona. Piensan que la iglesia es una corporación. Déjame decir, tus títulos aquí no funcionan hasta que tienes esa posición. Y lo que pasa es cuando tenemos esta mentalidad, personas empiezan a menospreciar las cosas que no tienen mucho atención. Antes que yo pongo una persona a un punto de influencia, yo como pastor quiero ver que son dispuestos a servir en la capaz más bajo. Antes de ponerte en el enfoque, podemos decir, el pastor quiere ver que estás dispuesto de servir en las cosas más básicas como cristiano, como servidor de Jesucristo. Porque hay personas que no pueden aguantar ser escondidos en la iglesia. Siempre quieren estar enfrente de las luces, de los micrófonos, sintiendo todos los ojos y atención de la iglesia. Déjame decir, eso no es lo que se trata de la iglesia. Competimos por la atención de las personas. Y esa es la cultura que vivimos hoy en día. No hay nada de sumisión abajo de la estructura. Venimos a la iglesia, intentar de controlar, dirigir y cambiar y venir en contra de lo que cree esa iglesia. El pastor intenta de darte dirección, pero por tu inhabilidad de permanecer en el mismo iglesia, no puedes ser dirigido. ¿Quién es este hombre que me quiere dirigir en esta iglesia? Él no me conoce quién soy. Él no conoce qué es lo que yo he hecho en el pasado. En el texto dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿Por qué dijo Pablo esto? Porque eso es la naturaleza humana. Muchas de las veces pensamos más en valor de lo que somos. En otras palabras, salimos del orden de Dios y
decimos, no, Dios, yo debo de estar acá. Yo debo de tener esta autoridad, esta influencia. Y Dios está diciendo, no. Yo tengo este lugar para usted. Yo te tengo acá por una razón que no conoces. Y personas piensan que son irreemplazables. Déjame decir, eso es un pensativo del carne. Eso es es la carne hablando a través de tu orgullo. Y el orgullo es un pensamiento ciego que nunca puede pensar que es equivocado, nunca puede pasar por fracaso porque piense que siempre son correctos y nunca pueden ser dirigidos en la manera en como Dios quiere. La razón por que Pablo está diciendo estas palabras es porque para Dios, Él no está agradecido cuando nosotros somos fuera del orden que Él tiene para nuestra vida. Piensa en Lucero, Isaías 14, versículo 12 hasta 15, como ha caído del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ha sido derribado al Seol, lo más profundo de la fosa. En otras palabras, Lucero intentó de subirse afuera del orden de Dios. Él pensaba, ¿sabes qué? Dios no sabe lo que Él quiere para mi vida. Yo no puedo estar sirviendo abajo, sometido con tanto talento y poder abajo de este Dios. Incluso que fue uno de los ángeles más poderosos y grandes. Él tenía que subir más. Él tenía que salir del orden que Dios tenía para su vida. En otras palabras, igual como Lucero, nosotros no podemos pensar más alto que somos. Tenemos que seguir el orden que Dios tiene para nosotros. No podemos salir del orden que Dios tiene para nosotros, a la misma vez ser recto en frente de los ojos de Dios. Estar en su voluntad. Hay una ubicación para nuestra vida. Hay una razón conocido por Dios y a veces por nosotros. Pero el reto esta tarde es si podemos quedarnos en la ubicación que Dios tiene para nosotros. Si nosotros podemos mantenernos en el lugar donde Dios nos tiene hasta que Él nos mueve, sometiendo nuestra voluntad a la voluntad que Él tiene para nosotros. La lucha que enfrentamos esta noche es que a veces pensamos que nuestra ubicación no hace ninguna diferencia en nuestra vida o en la vida de los demás. No tenemos fe que nuestra parte en el cuerpo de Cristo hace la diferencia en cómo funciona. Pensamos muy bajo de nuestra posesión. Déjame decir, cada parte, pequeño o grande, tiene algo que cumplir en la voluntad de Dios. Y la mentira que muchas personas creen en partes pequeñas o grandes es que no importa la ubicación, no importa dónde se establecen sus vidas, no importa dónde y cómo y hacen sus vidas. Piensa en la cultura de nuestro mundo hoy en día. Piensa en los roles del género. Cuando estaba trabajando mi esposa en Estados Unidos, su jefa trabajaba y el esposo quedaba en casa y no trabajaba. Cuidaba a todos los niños. Él hacía todas las diligencias para la familia. Ella estaba dirigida a su negocio. Y esto, déjame decir, no es correcto conmigo. El esposo debe de proteger su familia. El esposo debe de esforzarse en la manera del trabajo, en la manera de los asuntos de la familia. Hay posiciones, roles que Dios ha puesto y un orden. Y hay personas que piensan que puedes hacer lo que tú quieres. Los géneros hoy en día son cambiados y confundidos.
Puedes servir en cualquier posición que tú escoges. El esposo puede ser esposa y esposa puede ser esposo. En la ubicación no importa en la vida. Por eso esposos dejan la familia hoy en día. Piensan que la ubicación no es importante. Piensan, si yo me voy con otra mujer, yo puedo respaldar esta familia financieramente y todo va a estar bien. Estás equivocado, hombre. Tienes que ser fiel a una mujer. Tienes que ser fiel a tu familia, cuidarlos y soportarlos y estar en esa ubicación donde ellos están. O piensan, porque mis hijos son adultos, lo que yo hago no les importa. Yo puedo dejar su mamá. Yo puedo empezar otra familia. Y déjame decir, esta mentalidad está entrando en nuestra iglesia. Personas empiezan a funcionar con esta mentalidad en la iglesia. Yo puedo servir así como yo quiero, a la capacidad que yo quiero. Yo puedo ser fiel poco o no. Y pensamos que podemos dirigir nuestro destino. Y Dios está diciendo, no, yo soy el que dirige el destino. Pensamos que podemos servir a Dios donde queremos, como queremos, cuando queremos. Para el pecador, yo estaba hablando con un hombre hace poco, evangelizando, invitándolos a la iglesia, y dijo, ¿cuándo tienen servicio? Domingo, miércoles. Pues la iglesia debe de tener servicios cada día de la semana, para que yo pueda ir en mi día de descanso martes. Yo le dije, no. Es tu trabajo para hacer espacio para las cosas de Dios. No es la iglesia, el trabajo de la iglesia para adaptarse a su horario. Tú tienes que hacer espacio en tu trabajo, de decir a tu jefe, ¿sabes qué? Tengo que hacer tiempo para Dios. Tengo que guardar esta hora para que pueda ir y servir a Dios, alabarlo, escuchar su dirección para mi vida. Mi jefe no es el que dirige mi destino. Para el cristiano, todos somos el cuerpo. Yo puedo servir en cualquier iglesia que yo quiero. Yo puedo visitar acá, ir acá, asistir en línea. Pero déjame decir, cristiano, nunca vas a llegar a tu potencial completo si no aprendes cómo tener una ubicación que Dios tiene para usted. Si no estás dispuesto para plantar tu vida en una iglesia, bajo un pastor, abajo de una congregación, vas a vivir tu cristianismo siempre confundido. Y también los que están conectados a tu vida van a estar confundidos. No, van a pensar también, ¿sabes que yo puedo servir a Dios cuando yo quiero? Cuando mis padres quieren, cuando yo siento que está bien y quiero escuchar la palabra. Déjame decir que los niños no saben la diferencia en desobediencia al pastor, en desobediencia de tu iglesia y desobediencia del pecado. Si ellos ven que tú no estás sometido abajo de un lugar, entonces ellos también dicen, sabes que yo puedo hacer lo que yo quiero. Y empiezan a servir en la manera como ellos quieren. Hace poco que yo estaba leyendo un libro que se llama Muchachos en el Bote, que se trata de un equipo de carreras de bote olímpicos. Y está hablando del equipo que derrotó a Alemania de Hitler en el tiempo de olímpico en esos tiempos. Y la historia dice así en la teoría de carreras de bote, dice, lo mejor que puedes hacer es remar como todos los demás en el bote. Si solo una persona está fuera de sincronía, el bote se vuelve extremadamente lento. Y cada remero siente todo el peso del bote en cada brazada. Pero cuando todos reman juntos al mismo ritmo e intensidad, el barco se siente más ligero que el aire y se mueve en consecuencia. Y déjame decir, es igual con la iglesia. Cuando somos reunidos, moviendo en el mismo ritmo,
o viendo así como el cuerpo de Cristo, haciendo la voluntad de Dios, hablando con las personas, cumpliendo necesidades, fieles, abajo, sometido abajo de una cabeza. Déjame decir, somos como este barco en sincronización, avanzando lo que Dios quiere para nosotros y para los demás. Entonces quiero cerrar con creyendo en la ubicación, porque tenemos que hacer la correcta valoración con nuestra vida. Pensar, como dice la Escritura, sensatez, sobriamente, que literalmente significa serio o razonable, tranquilo, lúcido o recto. En otras palabras, profundamente tienes que empezar a analizar tus creencias cristianas, analizar dónde quiere que Dios planta mi vida, dónde quiere que Dios causa que yo empiezo a servir a Dios a su manera. ¿Qué es lo que Él realmente quiere de mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiere que yo hago con mi vida? Con mis acciones, con mis creencias, con mis palabras. Ministerio. Hay un señor y una señora, esposo y esposa en la iglesia madre. El esposo se llama Rino Hernández y la esposa se llama Estela Hernández. Estos dos cristianos fieles en nuestra iglesia madre, ellos hicieron estas preguntas en sus propias vidas. Y ellos se preguntaron a sí mismos, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros, Dios? Ellos sintieron que Dios quería que Él sería el ujier para siempre y que ella será encargada de la limpieza y aseo de la iglesia. Y más de 30 años después, ellos todavía están fieles en nuestra iglesia madre. Cuando tú entres en nuestra iglesia, la iglesia madre, ellos están ahí. Rino está ahí saludando a las personas en la puerta, invitando a todas las personas a la iglesia, fiel, confiando en Dios, entendiendo, ¿sabes qué? Esta es mi posición, este es mi rol, esta es mi ubicación, y sí importa, y déjame decir que sí importa. Cada vez que yo regreso a mi iglesia madre, yo sé que Rino va a estar en el mismo lugar sirviendo, y si yo necesito algo, yo sé dónde buscar a Rino. Igual Estela, ella tiene una alta calidad de cómo mantener la iglesia, el aseo de la iglesia. Ella, si le ves en los pasillos de la iglesia, ella siempre está mirando para abajo, mirando para arriba, buscando dónde ella puede mejorar su trabajo, porque esto es un llamado que ellos tienen en su corazón. Esa es la pasión de sus vidas, que Dios está utilizando sus vidas en servir en su iglesia. Personas que profundamente consideraron qué es lo que Dios quiere para mí en el reino de Dios. Y al final dijeron, esto es lo que es. Ujier, señora que mantenga el aseo de la iglesia. Y hoy en día son personas con bastante testimonio, dignidad y gran influencia en nuestra iglesia madre. Tenemos que vivir en nuestra realidad. Hay un dicho en Estados Unidos que dice, gente borracha tiene confianza líquida. En otras palabras, ellos están viviendo en otra realidad que no es la verdad. Ellos piensan que pueden pelear, ellos piensan que pueden bailar, pero la realidad es, si ves en los videos de YouTube o TikTok, no saben cómo bailar, no saben cómo pelear. Están yendo por todas direcciones porque están viviendo en una realidad que no existe. Déjame decir, así somos nosotros a veces. Pensamos en nuestras emociones, hacemos la voluntad de Dios a través de lo que sentimos y emoción, en lugar de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida? Déjame decir, encerrar, Dios sabe lo que es mejor para el cuerpo de Cristo. Y más que eso, Dios sabe lo que es mejor para mí, para cada uno de nosotros. Un versículo que cada uno de ustedes conoce, Jeremías 29:11,
porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. En otras palabras, Él sabe profundamente mejor para nosotros de lo que nosotros sabemos. Y lo que necesitamos esta noche es personas que empiezan a practicar su fe en eso. Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. En otras palabras, pon todo tu peso sobre el plan de Dios. Descansa sobre lo que Él tiene para usted y no en tu propia inteligencia. Necesitamos personas en esta iglesia que piensen en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo mejor para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios? ¿Dónde quieres que yo lo haga? ¿Cómo lo quieres que yo lo haga? Porque esto tiene tanto valor en los ojos del Todopoderoso. La ubicación de Dios para nuestra vida. Yo cierro con esta historia. Pastor Brandon Stewart estaba en Alabama predicando como invitado para el avivamiento cuando una mujer que asistió comenzó a atragantarse con menta. Él respondió rápidamente salvando la vida con la maniobra de Heimlich. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Y es así como utiliza nuestra vida Dios. Cuando nosotros somos dispuestos para decir, Dios, eso es lo que tú quieres que yo haga, aquí es donde tú quieres que yo lo haga, así es como lo quieres que yo lo haga, así será pues. Y Dios avanza su voluntad a través de personas que piensan en la ubicación de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. Déjame decir, cada uno de nosotros estamos en la ubicación de Dios aquí en este lugar. Porque donde hay una oportunidad para salvar tu alma, es la voluntad de Dios. Donde hay una oportunidad para arrepentirte de tus pecados, es la voluntad de Dios. Y si vas a pasar más allá de eso, si vas a progresar más en la vida, con Dios involucrado en tu vida, a tu lado, peleando con usted, no en tu contra, pero en tu favor. Dios quiere mirar a una persona recto en sus ojos. En otras palabras, sin pecado. Otras palabras, una persona que dice, yo quiero cambiar. Yo quiero buscar su voluntad para mi vida. Yo no soy correcto, yo no soy perfecto, yo soy en pecado. Pero yo quiero cambiar. Déjame decir, una persona así, Dios te puede ayudar. Dios te puede rescatar de tu pecado. Dios te puede limpiar y darte otra oportunidad para buscar lo que Él quiere para tu vida. Cuando tú estás dispuesto para cambiar. Estás aquí, reconoces que Jesucristo murió en el cruz de Calvario para usted. Y dices, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero aceptar ese perdón. Yo quiero aceptar lo que Él ha hecho para mí. Y buscar qué es lo que Él quiere para mí. Empieza cuando tú te arrepientes de tus pecados. Y el amor de Dios te visita. El misericordia y gracia de Dios te visita. Y te empieza a ayudar a restaurarte. Estás aquí, quieres experimentar lo que Dios tiene para tu vida. Yo quiero que hagas algo. Levanta tu mano en este lugar. Rápidamente. ¿Quieres arrepentirte de tus pecados? Dices, pastor, yo quiero buscar lo que Jesús tiene para mi vida. Rápidamente levanta tu mano. Dices, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Quizás que conociste los caminos de Dios. En Isaías dice que la palabra que nuestro pecado nos separa del amor de Dios. En otras palabras, puedes ser cristiano, puedes ser viviendo limpio, recto, y luego te apartas de la voluntad de Dios,
ahora no eres cristiano. Porque el amor de Dios no está con la persona que está en pecado. Y esto está describiendo a alguien aquí. Dices, pastor, yo quiero cambiar, yo quiero buscar el amor de Dios. Déjame decir, el amor de Dios todavía está dispuesto. Levanta tu mano en este lugar. Dices, pastor, yo quiero buscar a Jesús una vez más. Yo quiero devolver mi vida a Él, dedicar mi vida de nuevo a Él. Levanta tu mano una vez más en este lugar. Vamos a cambiar el orden del servicio. Cristiano, ¿cuál es la ubicación que Dios te ha llamado para estar? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú haces con tu vida? ¿Dónde quiere que Dios lo haces con tu vida? ¿Cómo quiere Dios que haces con tu vida? ¿Estás comprometido a una iglesia para alcanzar el máximo potencial que Dios tiene para tu vida? Tienes que parar de pensar que eres más alto que eres. Tienes que someterte abajo del orden que Dios tiene para tu vida. La ubicación de tu vida importa. ¿Dónde sirves a Dios? Importa. Pero tienes que hablar con Él para saber dónde. ¿Cuál es la ubicación que Dios tiene para tu vida? Para que Él pueda empezar a dirigir tus pasos. Pero eso empieza cuando nosotros somos dispuestos en este altar, clamando a Él, diciendo, Dios, yo quiero ser persona de pacto. Yo quiero ser persona de largo plazo, sirviendo en tu reino. Pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Empieza en este altar esta noche. Vamos a ponernos de pie. Vamos a venir a estos altares. Vamos a buscar un lugar donde podamos orar y conectarnos con Dios esta noche. Padre, te pido, Dios, que muestras tu ubicación esta noche. Muestra, dirige nuestros pasos, Señor. Padre, que para que nos ayudas en este lugar, Señor. Te pido, Dios, postrado a tus pies, Señor, que nos ayudas en este lugar, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas, Señor. Encontrar tu propósito, encontrar lo que tú quieres para aquellos, Señor. Padre celestial, te pido por mis hermanos, Señor, que les tocas, Dios, que les pones un llamado en sus corazones, en sus mentes, Señor. Te pido, Dios, que les ayudas, Dios, que dirige sus pasos y sus pies, Señor. Ya la santa regresada. Yo robo vos en regresada. Padre, somos dispuestos, somos abiertos, Dios, a la dirección que tú tienes para nuestra vida. Y te pido, Señor, que nos diriges, Dios, que pones en nuestro corazón el llamado para servir, para cumplir necesidades, Señor, para ayudar a tu templo, Señor. Y regresaba, te regresaba. Yo robo vos te regresaba, mandai. Gloria